muchas gracias a todos por seguir con nosotros, por integrarse a este espacio que es hecho para ustedes y donde ustedes pueden encontrar aprendizaje, diálogo y co-creación sobre temas en tendencia. Por ahí anda ya con nosotros MX y nos va a platicar sobre justo las flotas del futuro en el transporte de carga, cómo nos imaginamos el futuro eh, en cuestión de carreteras, de transporte, de movilidad, y todo esto lo veremos en este espacio de Voces Sodexo. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Antes que nada, agradecerles nuevamente al equipo de Sodexo por poderme dar la oportunidad de algo que me gusta mucho, que es el transporte. Y yo creo que dentro de los temas que más me gusta hablar del transporte, me gusta hablar de la tecnología y obviamente del futuro. Entonces, cuando desarrollamos este webinar, la verdad es que sentí que me quedé muy corto en unos temas, pero bueno, vamos a ver la posibilidad de poderlos desarrollar en el futuro. Hoy les quiero platicar acerca de lo fascinante que es el futuro en este tema. Existen muchos ámbitos en donde definitivamente se hace mucho énfasis en la innovación, pero técnicamente uno de los más importantes es el transporte y la movilidad. Ustedes lo ven día a día en lo que hacen y se dan cuenta de que definitivamente las tendencias tecnológicas que existen hoy por hoy van muy enfocadas en este tema. Y por eso lo pongo aquí en la introducción y les digo que aún todavía no podemos desarrollar la teletransportación. Si a lo mejor se escucha como algo de ciencia ficción, la teletransportación es simple y sencillamente algo que veíamos precisamente en el tema de ciencia ficción, que era poder transportar a alguien de manera no física, sino de manera remota. Eso no existe, la verdad es que todavía no sabemos cómo hacerlo, la verdad dudo si se puede hacer en el futuro. Algunos hablaban de poder descomponer las moléculas, transportarlas y volverlas a hacer. Mientras no exista la teletransportación, vamos a tener que invertir en innovación en materia de movilidad física. Y movilidad física es trasladarse de un lugar, de un punto A a un punto B, de la mejor manera, con la mayor seguridad, con la mayor rapidez. Y todo lo que se está usando en el tema de innovación y de tecnología en este sentido es parte de lo que vamos a ver en este webinar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el futuro? Porque tenemos que entender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. En el pasado, como ustedes bien saben, pues hablábamos de que el futuro era cada siglo, ¿no? O sea, antes la manera en la que tú determinabas qué tipo de tecnología era o cuáles eran los avances, se hablaba de que era tecnología del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, que de eso estamos ya ahora. Técnicamente no se habla ya de eso, se habla de décadas. Es decir, en una década podemos avanzar más de lo que se avanzaba en 100 años. Y si nos vamos más para atrás, a lo mejor hasta 1000. Entonces, una década, pues es técnicamente lo que ustedes tienen en sus celulares hoy por hoy, que hace 35 años eran las computadoras más avanzadas del mundo y no tenían la capacidad de cualquier dispositivo que hoy compramos en tiendas de conveniencia. Entonces, estamos hablando de que el futuro no es en 100 años, el futuro es en 10 años. Para mí, mis parámetros de una nueva generación de futuro siempre van a ser términos de décadas, no de siglos ni de 50 años, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, voy a hablar un poquito de antecedentes en el transporte en específico. Y aquí no quiero ser muy aburrido en el término de que, pues, qué fue lo que hizo el avance tecnológico en el transporte. Pues fueron dos elementos, la rueda y los animales de arrastre. Así empezó el transporte. El transporte antes en México lo conocíamos como los arrieros. Los transportistas de hoy somos los nuevos arrieros, las personas que nos dedicamos a transportar mercancías ya se hacía a través de carretas y a través de animales de carga. Y esto no fue hace mucho tiempo, relativamente poco, cuando ya empezamos a tener un poquito de motores a través de esta famosa revolución industrial, que en Inglaterra y en parte de los Estados Unidos empezaron a desarrollar los motores de combustión, y eso desarrolló pues lo que hoy conocemos como los camiones y también como los remolques, porque un camión antes trasladaba lo que traía en su unidad motriz, lo del chasis, ahora puede engancharse a un remolque y transportar mucho más. Y así empezó el transporte de carga moderno, y el día en donde ya nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo muy, muy sofisticado fue el día que estos motores empezaron a tener computadoras. Y eso no fue hace mucho tiempo, eso fue hace menos de 20, 25 años,
en donde ya empezaron a dotar de computadoras y de sensores los motores. Pasamos a la siguiente. Bueno, el futuro de las flotas no es solo en el equipo de transporte. El equipo de transporte es una parte del futuro del transporte. Luego pensamos que toda la tecnología tiene que estar en un hardware, en un camión, pero no es cierto. Es una serie de condiciones, es una serie de situaciones que además del hardware, el software, la tecnología, las telecomunicaciones, se van haciendo todo un paquete y eso es lo que realmente vamos a platicar hoy como el futuro del transporte. Las flotas son el conjunto de recursos que se usan. Bueno, a mí me enseñaron en la universidad que la combinación entre el recurso humano y el capital te da una actividad productiva y técnicamente eso es lo que pasa. Cuando nosotros metemos un hardware, que es un camión, que es un capital, y lo ponemos con un operador, con un equipo de trabajo, que es la mano de obra, pues encontramos lo que le llamamos la actividad productiva, ¿no? Tenemos que considerar que las flotas del futuro son la combinación de este hardware y este software. Y bueno, los fierros, las telecomunicaciones digitales, que yo creo que es donde más se ha avanzado en los últimos 10 años y eso nos ha ayudado mucho a mejorar el tema de la tecnología en el transporte. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, les hablaba yo de los motores computarizados y vamos a empezar pues desmenuzando un poquito este tema para los que no sepan mucho de esto. ¿Es el avance tecnológico más importante que ha tenido el autotransporte de carga en los últimos años? Por supuesto que sí. Antes del año 2000 los motores eran técnicamente mecánicos, es decir, era lo que conocemos hoy por hoy, pues todos los pistones, las cabezas, hacían la combustión, movían un árbol de levas, se movía a través de diferenciales y hacían que un camión se moviera. Pero de repente empezaron a decir, bueno, ¿y si le empezamos a dotar de sensores a las partes del camión y ponemos una pequeña cajita que se llama ECM, módulo de control electrónico? Esa pequeña cajita, el ECM, es la computadora en donde se reciben todas las señales de este sensor y se interpretan y puede interactuar con esto. Y en el momento en donde estas cajitas llamadas ECM tuvieron capacidad de conectarse a través de una red celular, llámese GPRS antes de que existieran las GSM, o ahora ya las GSM, que ya estamos en el 5G, antes estábamos 2G, 3G, 4G, ahora estamos en la 5G, ya tenemos 5G en México, pues técnicamente empezó a comunicarse el motor y a decirle todo lo que estaba pasando. Y luego esto se ha ido yendo a otros tipos de componentes, por ahí existe la idea de que ya las llantas en el futuro tengan sensores que le avisen a la computadora o a través de las redes de telecomunicación avisen a una central para decir cómo están funcionando esas llantas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pasa en la Fórmula 1, para entenderlo muy fácil. Cuando tú estás viendo en la Fórmula 1 una carrera, estás viendo todos los indicadores, estás viendo las velocidades, la caja de velocidades, estás viendo si las llantas tienen presión o no tienen presión, etcétera, etcétera. Eso se llama telemetría. Mides a distancia y la telemática es todo lo que se hace después de la telemetría. Pasamos a la siguiente. Y precisamente por eso quiero platicarles de esto, de la telemetría y la telemática, que a lo mejor son términos que luego de repente usamos mucho, pero no comprendemos. Y lo que tenemos que entender es que no todos los datos por sí solos se pueden interpretar. Y ahí vamos a meter este término que también es muy moderno, que se llama Big Data. Big Data viene del término cúmulo de información y luego toda esa información, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a generar reporteadores? ¿Cómo vamos a interpretarla en indicadores que nos puedan ayudar a tomar decisiones? Y esto es lo que está sucediendo ya hoy, no nada más en flotas de transporte pesado. Hoy a través, por ejemplo, en esta presentación ustedes están viendo esos dispositivos. Esos dispositivos se llaman dispositivos OBD2 y todos los vehículos que son del 2000 a la fecha cuentan con un puerto OBD2 debajo del tablero y se pueden instalar estos sistemas que pueden medirte sensores de toda la computadora de viaje. Obviamente te da la posición global, o sea, el GPS, dónde está el camión o dónde está el vehículo ligero. Toda esta tecnología se hace a través de lo que le llaman plug and play a veces, que es que conectas nada más, tiene una SIM, a veces multicarrier quiere decir que se puede conectar a diferentes compañías celulares y te empieza a dar todos estos datos. Entonces, bueno, la Big Data, la telemetría y la telemática son como que todo lo que fue ayudando a toda la tecnología del transporte a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Y lo que sigue es lo que les quiero platicar en la siguiente diapositiva.
A través de toda esta información y a través de toda esta tecnología se puede mejorar ya lo que es el transporte físico. Y quiero hablarles ahorita de esto que se llama platooning. Ya hemos hecho algunos videos nosotros acerca del platooning, pero cada vez que lo veo es fascinante. Muchos podrían decir que es una tecnología de hace algunos años, pero bueno, en México no la conocemos todavía como tal, no lo hemos visto. Y les voy a explicar rápidamente qué es. En países en donde sí, bueno, México ya saben, tenemos una gran escasez de operadores, pero sin embargo, creo que hay países que ya tomaron algunas decisiones al respecto. Les voy a hablar de un caso específico, por ejemplo, los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, países como Nueva Zelanda, como Australia, que tienen una infraestructura de carreteras muy rectas, muy seguras, están haciendo esto que le llaman platooning. Platooning es tan sencillo como que los camiones estén, voy a usar mis camioncitos de juguete aquí, estén pegados hasta 4 unidades y a través de una red Wi-Fi, como si se estuvieran conectando ustedes a un módem, se van mandando instrucciones de uno a otro. Y el que está hasta adelante sí viene conducido por un operador. Él sí está manejando una unidad, sí trae el volante, pero esto es como ese juego que se llamaba el que hace la mano hace el de atrás, es decir, si este gira 5 grados, el de atrás también, si este se va para atrás, este también, hace exactamente lo mismo que el de atrás, se mandan la señal Wi-Fi, hay un campo, ahí supuestamente, no lo he visto físicamente, pero supuestamente muy infalible, imagínense que va un camión a 80, 85 kilómetros por hora, y perdiera la señal, pues sí sería un verdadero problema. Supuestamente tienen sistemas de mecanismo en donde en ese momento pues, se detiene el camión si no tiene señal, de una manera segura, etcétera, etcétera. Pero lo que hace este sistema de platooning es que por cada camión cargado, digo, por cada operador, se pueden tener 4 camiones cargados. Es decir, se puede usar por un operador 4 camiones cargados. Esta es una tecnología fantástica. Métanse a ver videos, métanse a ver fotografías de este platooning y creo que es algo de lo más sofisticado que hay hoy en el transporte de carga. Tiene algunos riesgos en materia de infraestructura. Bueno, si no, esto no funcionaría en algunas carreteras de México porque definitivamente no tenemos la infraestructura para poderlo hacer. Tenemos mucho tráfico en algunas carreteras. Yo he visto que las exhibiciones de platooning son en carreteras tipo australianas, largas, 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 rectas, 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 con muy poco tráfico y bueno, también son aplicaciones que funcionan en base al entorno, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Hay otra tecnología que es la de los combustibles alternos. No nada más vamos a hablar de la operación, sino también vamos a hablar de las fuentes de energía. Si no hablamos de las fuentes de energía, no hablamos de transporte. Hoy vamos a platicar un poquito más qué está sucediendo con las fuentes de energía y cuál es el futuro del transporte de las fuentes de energía. Técnicamente, y todo el mundo lo dice, el futuro es la electromovilidad. Y ahorita voy a platicar qué es la electromovilidad y que todo lo que está entre lo que vivimos hoy y la electromovilidad es una transición de algunos combustibles. Y voy a platicarles de algunos de los combustibles ahorita, ¿no? Pues uno de los principales que ya se ven en México, eso sí, ya lo pueden ver hoy en México, son el gas natural comprimido o el gas natural licuado. Este tipo de combustible, que es un líquido que se convierte en gas, genera la combustión del motor. Si ustedes son muy observadores en las carreteras de México, van a ver algunas flotas de transporte que interesantemente son cabovers. Cabovers son los camiones chatos, para que me entiendan. Los camiones chatos o cabovers son los primeros que están implementando este tipo de sistema y se usa de la siguiente manera. El camión tiene una mochila, así le llaman, y la mochila tiene tanques de gas natural licuado. Y entonces la combustión se hace a través de esto. ¿Tiene menos contaminación? Sí es menos contaminante, la huella de carbono es un poco más baja, pero el rendimiento es mayor. El rendimiento es mayor y eso quiere decir que se ocupa menos combustible para recorrer más kilómetros y eso pues técnicamente se reduce en menos contaminación. Entre menos combustible se consuma por kilómetro, pues estás contaminando menos. Entonces, básicamente esto es algo que ya funciona aquí y tiene algunos pros y algunos contras. Uno de los tantos pros que tiene son los que les acabo de comentar, pero los contras son que no existe en México todavía
una distribución de este combustible en todas las rutas. Quienes controlan sus rutas, quienes tienen rutas muy definidas, han puesto hasta estaciones de gas natural para poderles generar ese suministro, ese reposteo, como le llaman ahora, para poder tener, pues obviamente, pues capacidad de poder dar el servicio. Ha pasado en casos en el que escasea este combustible y las flotas se quedan paradas. Entonces, es otro problema, que no sabemos si el suministro de este combustible, de estos combustibles como el gas, sea suficiente para la demanda en México. Entonces, son muy pocas las flotas de transporte pesado que lo están usando. Y en el caso de flotas livianas, ustedes se darán cuenta que existen muchas cosas como conversiones. ¿Qué es una conversión? Tú compras el auto con el motor a combustión de gasolina o diésel y le haces una conversión, es decir, le cambias ciertos componentes. No es la mejor decisión en costo-beneficio, es caro. Ya compraste un vehículo y ahora lo tienes que modificar. Tendrías que garantizar que el ahorro de combustible fuera lo suficientemente bueno como para hacer ese tipo de inversiones. En el caso del diésel, en el diésel existe un combustible alterno que se llama biodiesel, que técnicamente es una mezcla del diésel tradicional con algunos complementos o aditivos y a la hora de hacer esta mezcla se convierte en biodiesel. Y estos aditivos o estos complementos son de origen natural, son de trigo, son de algunas cuestiones orgánicas y básicamente lo que hacen es hacer un combustible que sea menos contaminante. Sin embargo, yo no le veo mucho futuro a esta situación. El biodiesel no se está comercializando, a la gente no le interesa, es un poco más caro, no está disponible en todos lados. Entonces, definitivamente es una alternativa que yo creo que va a desaparecer rápidamente. Y bueno, el gas y el biodiesel no dejan de ser combustibles contaminantes, por lo tanto, no son el futuro el cual estamos buscando, porque el futuro va de la mano del medio ambiente y de la conservación del medio ambiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, les platicaba de la electromovilidad, que esto es como lo que todo el mundo está hablando el día de hoy. En Estados Unidos el boom de desarrollo va en dos sentidos, en el de la electromovilidad y en el de la conducción autónoma. La conducción autónoma es un tema que vamos a tomar un poquito más adelante. La electromovilidad es técnica y sencillamente usar métodos de generación de energía eléctrica con la intención de que los motores que tienen pilas, técnicamente son camiones a pilas, puedan moverse de esa manera. La gran ventaja es que no hay ninguna combustión y al no haber ninguna combustión, no hay una contaminación por parte del vehículo. Pero, ojo, la energía eléctrica con la que se va a suministrar la carga de estas pilas, pues no sabemos exactamente si se obtuvo de la manera más ecológica. Este es un paradigma interesante. Vamos a poner un ejemplo y se los voy a decir tal cual. Si tú llegaras a comprar una flota de equipo eléctrico, tendrías que tener una estación, es decir, como una pequeña gasolinera con estas mangueras de conexión y tendrías que suministrarla de energía. Y tú no tendrías la garantía de saber si no está contaminando la generación de esa energía. Sin embargo, pues tú ya te quitas de problemas porque tú dices que ya estás haciéndolo a través del vehículo. Habría que revisar cómo funciona de esta manera, habría que revisar el tema de costos. Hay dos casos muy importantes en el tema de la electromovilidad. La primera es, realmente los vehículos de carga que ahorita se están usando como eléctricos son los de distribución, es decir, las vanes, las camionetas pequeñitas, porque además, pues mover un camión de tal cantidad de toneladas, 28, 35 toneladas ya con el peso bruto vehicular, pues no es lo mismo que mover uno de 6 o de 8. Entonces, hoy no está existiendo una oferta muy grande en materia de camiones de lo que es clase 8, es decir, los camiones grandes, tractocamiones. Por ahí una marca hace un par de semanas hizo una exhibición ya de un camión un poquito más grande, un camión más refresquero, diría yo, de 2 ejes. Nosotros los transportistas esos les llamamos rabones. Y bueno, ya existen rabones eléctricos. Sin embargo, dudamos mucho del tema de costo-beneficio porque estos camiones tienden a ser muy caros a la hora de la compra
comparados con los camiones que existen de combustión a diésel. Y otra de las cosas que es muy importante es que pues esto tardará muchos años, ¿no? Tardará muchos años en que podamos tener unas flotas de transporte, porque, déjenme les doy un dato, en México la antigüedad de la flota vehicular es de aproximadamente 25 y más ahora con la escasez de camiones que se está dando ahora en el 2022, pues muchas flotas no están renovando equipo porque no hay equipo disponible y esto va a alargar entre 2 y 3 años la flota vehicular de México, es decir, va a ser muy difícil, hoy que estamos en el 2022, va a ser relativamente difícil que ya para el año 2045 podríamos decir que tenemos toda una flota de electromovilidad. Otro de los problemas es la autonomía. Cuando la gente habla de la autonomía de la electromovilidad, habla de lo que puede hacer un camión sin volver a cargar o volver a suministrar energía en esas pilas. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy un camión, como el que les platicaba hace un momento, tiene 260 kilómetros de autonomía. Es decir, si tú estás en la Ciudad de México y quieres mandar ese camión a Guadalajara, tendrías que pararlo 6 horas para volverlo a cargar. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? O sea, que en el caso de los tanques de diésel, pues obviamente en una relación de un Torton que pudiera ser 3.4 kilómetros por litro, pues imagínate si le metes 1000 litros, pues llegas a 3400 kilómetros, ¿no? Entonces, tienen autonomías más largas. Las estaciones de reposteo de electromovilidad, pues no están definidas. Tendrías que tener tú un lugar en donde llegaras, pudieras hacer esta carga durante 6 horas en un lugar seguro y luego volverte a ir. Y el otro problema que yo veo en el caso de la electromovilidad, pues es técnica y sencillamente ese, ¿no? De poder encontrar fuentes de energía que pudieran funcionar y el precio, el costo-beneficio es muy alto. ¿Qué va a pasar? Yo creo que primero vamos a empezar a hablar de las flotas ligeras y ya después vamos a hablar de las flotas grandes. Y la otra gran duda de la electromovilidad es cuánto te duran las pilas. Se hablaba de aproximadamente entre 6 y 7 años, es decir, tú puedes usar un equipo de eléctrico, un vehículo eléctrico, pero a los 7, 8 años vas a tener que cambiar esas baterías. Es como cualquier otra batería de cualquier otro dispositivo que tú conoces, pero el costo de la reposición de las baterías nadie lo conoce. Nadie sabe exactamente para dentro de 7 años tu camión eléctrico, tu camioneta eléctrica, cuánto te va a costar cambiarle esas pilas y eso genera una incertidumbre que a muchas personas aquí en México les genera pues una reticencia en este tipo de vehículos, ¿no? Pero es el futuro y llegará en algún momento. Yo supongo que del 2045 al 2050 podríamos ver ya una flota de camiones de carga mayoritariamente eléctrica. Pasamos a la siguiente. Inteligencia artificial, esto es fascinante. Esto sí ya es una cosa que ha funcionado a través de muchísimos dispositivos. Les platicaba yo hace rato de lo que es la telemática y el Big Data, pero una de las cosas más importantes que ha ayudado en temas de inteligencia artificial han sido las cámaras y los sensores. Es decir, con toda la cantidad de datos que te genera las cámaras que están midiendo todo lo que está pasando ahí, que están grabando la cara del operador, y que están sensoreando a través de otros sensores todo lo que está sucediendo en el entorno, el camión puede ser relativamente inteligente, ¿sí? Hoy estamos viendo en Estados Unidos mucha tendencia en inteligencia artificial, que quiere decir que los camiones, a final de cuentas, se van a poder conducir solos, que es la próxima diapositiva, pero para tú poder tener ese resultado de la conducción autónoma, tienes que tener un medio y el medio es la inteligencia artificial. Y bueno, permite ya tener acciones prediseñadas, protocolos para prevenir incidencias. Yo lo he visto últimamente en el tema de las cámaras, lo platicábamos anteriormente. Hoy en los camiones de carga se están instalando cámaras que ven hacia el camino y ven hacia la cabina. Es un tema relativamente controversial por el tema de la privacidad del operador, pero todo el tiempo lo están grabando. Y estas cámaras pueden identificar a través de inteligencia artificial si el operador está cansado, si hay algunos cabeceos, si hay algunas cuestiones, si se está tallando los ojos, si se está moviendo mucho de alguna manera, si los ojos empiezan a cerrar, empiezan a darse cuenta y generan una alerta de que algo está pasando mal. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede identificar si traes el cinturón de seguridad, si estás viendo el celular mientras manejas,
si estás fumando o comiendo, ocupando tus manos en otras cosas. Todas estas actividades se van aprendiendo a través de un cúmulo de Big Data y le van generando alertas tanto al operador como a la central, diciéndole, este operador en estos momentos está en riesgo porque se está tallando los ojos, no trae el cinturón, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones de la inteligencia artificial va a ser algo que no nada más en vehículos de autotransporte de carga, lo vamos a ver en nuestros coches, lo vamos a ver en nuestros vehículos, que van a estar midiendo todo lo que hacemos. Ahora existen ya sistemas asistidos de que si empiezan a sentir que el camión se está saliendo de la cinta asfáltica con sensores, se regresan para que no se haga una colisión. Existen sistemas anticolisión que si el camión se está moviendo de alguna manera compensan tecnológicamente el peso para que no haya una volcadura. Todo esto es inteligencia artificial, está más enfocado al tema de seguridad vial. Sin embargo, pues forma parte importantísima de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que es la conducción autónoma. Bueno, hay un reto antes del tema de conducción, que es que desde hace muchos años las personas se han preguntado si las máquinas que se desempeñan a través de la inteligencia artificial están blindadas contra cualquier tipo de eventualidad. Y no quiero hablar de que se rebelen los robots, ¿verdad? Voy a hablar de otras cuestiones. Un ejemplo de estos es el atropellamiento o casos de accidentes con autos que se conducen solos. El precursor de todo este tema de inteligencia artificial en vehículos es Tesla. Tesla fue el primero que empezó a hacer estas pruebas. En temas de carga, ellos están desarrollando un camión que se llama el Semi, que se está quedando un poco rezagado. Ya hay camiones que están un poco más avanzados que el Semi. Y se hablaba hace algunos años de que si, por ejemplo, pasara que el camión que se conduce solo, hay videos, si quieres, búsquenlos ustedes en YouTube, de personas que van dormidas en un freeway mientras el Tesla va manejando solo. Han habido casos en donde estos camiones en sus periodos de prueba y ya desempeñando sus funciones han atropellado gente. Y el reto o el paradigma es, ¿lo pudieron haber evitado? ¿Quién tuvo la culpa? Si a ti te choca un auto que se conduce autónomamente a través de inteligencia artificial, ¿quién tiene la culpa? Si tuviera que tomar una decisión entre accidentarse contra algo o contra otra cosa, ¿quién toma el riesgo? Se le mete a través de una computadora de que o te das contra el poste o atropellas a una familia. Todas esas cuestiones son muy interesantes porque, pues sí, definitivamente la inteligencia artificial tiene que estar dotada de datos y nosotros le tenemos que decir cuál es el riesgo menor y quién va a tomar esas decisiones, ¿no? Esa es una de las cosas interesantes. Y en el autotransporte de carga, como ustedes bien saben, hay muchos accidentes, es lo normal. El chiste es que cada vez sean menos catastróficos y menos frecuentes. Pero eso va a pasar en el futuro. Vamos a darnos cuenta de si los propios vehículos autónomos pueden generar eso. Nada más entre paréntesis, hace poco Boeing tuvo que retirar del mercado algunos aviones. No se recuerdo, son 747, pero alguna línea de aviones que estaban teniendo un problema porque tomaban unas decisiones la computadora del avión y llegaron a haber 2 accidentes fatales muy fuertes y tuvieron que revisar todo lo que estaba pasando porque el avión estaba tomando decisiones de estrellarse. Esto lo pueden ver ahí en los medios y bueno, este es un ejemplo de lo que la inteligencia artificial luego de repente nos genera el problema en el tema de la tecnología y de lo del futuro del transporte. Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya vamos a hablar de los automantenimientos y las autocorrecciones. Pasa que parte fundamental del transporte tiene que ver con el tema del mantenimiento y las autocorrecciones o el mantenimiento y reparaciones del equipo de transporte. Y bueno, esto es muy interesante porque yo creo que uno de los principales costos en el futuro del transporte sí va a ser técnica y sencillamente cómo mantenemos las flotas. Y una flota en el futuro va a poderse automantener. Y vamos a hablar de cosas muy tecnológicas, hasta de mecánicos robots, ¿no? Uno de los temas, bueno, pues como les comentaba, es que la telemetría te puede dar la información para decirte, este vehículo requiere mantenimiento en este momento. Ustedes lo ven, cuando se prende el check engine de sus coches, la computadora está detectando un error y te dice que vayas a hacerlo. El problema es que tú tienes que tomar la decisión de hacerlo y cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
va a haber en el futuro flotas que se van a ir directamente a los talleres sin necesidad de pedirle permiso absolutamente a nadie, y quienes lo van a reparar son robots. Talleres inteligentes, sí, sí van a existir, van a surgir más máquinas con un grado de sofisticación que van a poder pues, técnicamente tener robots mecánicos, que además, déjenme les platico que en el mercado, no nada más de México, sino de todos los países del mundo, también hay un déficit de mecánicos. Y más porque muchos transportistas optamos por tener nuestros propios talleres. Y al tener nuestros propios talleres requerimos pues mecánicos exclusivos. Hay lugares en donde ya los mecánicos son pues obviamente compartidos, obviamente no tienen ese problema, pero en un futuro vamos a tener un módulo en donde tú vas a llegar a un taller, no necesariamente de tu empresa, sino de la armadora, o a lo mejor hay gente que dé ese servicio, y a través de robots como los que construyen los vehículos de transporte, se van a hacer las reparaciones. Y esto nos va a dar una generación pues, lo que le llaman el uptime, ¿no? El uptime es el rendimiento óptimo de la unidad, es decir, que nunca esté parada. Entonces, a lo mejor a las 3 de la mañana el camión se está reparando y a las 7 de la mañana ya está circulando. No tienes que esperar a que se despierte o que esté en activo el mecánico. Esto es fascinante. El futuro del transporte tiene mucho que ver con el tema de la reparación y nadie habla de esto. Esto es fascinante, lo que se va a venir en temas de reparación y de mantenimiento y correcciones a través de la tecnología, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, las flotas autónomas. Ahora sí ya estamos en la conducción autónoma. Híjole, este es un tema, no escabroso. Para México sí, para México es complicado. Obviamente trata de solucionar el problema de la escasez de operadores. Ustedes lo vieron cuando les platiqué del platooning. Aquí las flotas autónomas, a diferencia del platooning, no tienen ningún operador. Es decir, ahora que se están haciendo las pruebas, sí hay una persona arriba del camión, pero el camión se conduce solo. Hay sensores, hay cámaras, hay todo para saber exactamente qué está sucediendo. La ruta ya está predestinada, ya se sabe por dónde se va a transitar a través de todo esto que son los mapas, el Big Data, la telemetría, la telemática, y el camión se conduce solo, con las reglas que se le dan, a final de cuentas. En Estados Unidos ya hay flotas operando, ya han habido pruebas desde hace más de 5 años en donde los camiones van de un punto A a un punto B. Al principio sí llevaban un operador, después ya dijeron nada más que vaya de acompañamiento, de apoyo por si llegara a haber alguna necesidad, y ya hay viajes en Estados Unidos, ya hemos documentado en transporte.mx, en donde ya no hay absolutamente nadie arriba. Pero también hay que entender que hay ciertos factores alrededor o el entorno que es complicado. Muchos hablan de la seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad, hablamos de que es más fácil que se vayan a robar un camión que no tenga un conductor a que tenga un conductor. Aunque técnicamente para el crimen organizado sea lo mismo, ¿no? Pero mucha gente no va a sentirse segura de que su mercancía vaya de un punto A a un punto B sin que ni siquiera esté conducido el camión. Y la otra es que necesitamos una infraestructura muy desarrollada para poder tener esto. Hay que hablar de eventualidades, etcétera, etcétera. En México, si ustedes se dan cuenta, ya hay vehículos, por ejemplo, Tesla circulando, pero la gente los tiene que manejar. En México no está regulada la conducción autónoma. Aunque hoy se pudiera tener camiones que se manejen solos, no se puede. ¿Por qué? Porque las medidas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es quien regula el autotransporte a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, no ha generado reglas en las cuales los camiones se manejen solos. Tiene que haber un operador que además tiene que tener una licencia y bueno, eso hace que pues nosotros lo veamos de lejecitos en México, pero ya existe. Ya existe y bueno, esto reduce muchísimo los gastos, los costos. Todavía faltan algunos 5 o 6 años para que flotas en Estados Unidos predominantemente ya tengan más vehículos autónomos y nos den los datos suficientes como para saber a qué nivel de costo es mejor. Les voy a dar el ejemplo más claro y más básico, y quien sepa del transporte sabe exactamente a qué me refiero, es el operador es una diferenciación entre el consumo de combustible sí o sí. Si es un operador, como le decimos acá, más pata, que acelera más, gastas más combustible. Si tu flota es autónoma, tú le dices
que tiene que optimizar el combustible y no hay manera de que uno sea mayor que el otro, porque todos tienen el mismo programa y las mismas instrucciones. Esto también ayuda en el tema del mantenimiento, van a ser menos mantenimientos porque los vehículos se van a manejar en condiciones óptimas, muchas veces el manejo puede afectar al motor y bueno, son una cantidad de cosas impresionantes y fascinantes. Pasamos a la siguiente. Y bueno, más vehículos autónomos. Antes de pasar a estos, me gustaría que pudieran revisar, por ejemplo, yo el primer camión totalmente eléctrico y autónomo que vi físicamente lo vi en el NACB de Atlanta hace un par de años antes de la pandemia y era un camión que se llama el Neptune 4, si pueden buscarlo en internet, búsquenlo. Es un camión más al estilo de un autobús. Los camiones modernos tienen esa fachada, los de carga me refiero, hacer cabovers muy modernos tipo autobús, esa es como la fachada, y en la parte de adentro son habitáculos increíbles, la caja también es muy moderna, el remolque me refiero, y la pandemia generó, y eso se los comento porque vengo llegando de una feria, generó un avance tecnológico muy interesante. Además de que no nos vimos durante 2 años en exposiciones y no nos dimos cuenta de qué sucedió en los laboratorios, sí la electromovilidad subió mucho y en este año, en el 2022, hay una feria que se llama IAA en Hannover, en Alemania, que técnicamente es la que muestra todas las tendencias tecnológicas en materia de camiones comerciales y bueno, vamos a ver qué tal está esa. Pero hay otros vehículos autónomos que ustedes también han escuchado mucho en las noticias y vamos a hablar de, por ejemplo, estos dos que están más enfocados a la distribución urbana, que son los drones, que técnicamente son estos pequeños helicópteros chiquititos que ya pueden mover carga liviana, obviamente, y que en algunas partes de los Estados Unidos ya han tenido autorización por parte de las autoridades y se han estado aplicando este tipo de cosas para que entreguen paquetes, ¿no? Es muy interesante cómo lo hacen. Aquí en México va a ser muy difícil que desarrollemos eso. Aquí hasta los mismos drones se los van a tratar de robar, no sé qué vaya a suceder. El día que quisimos tener esos scooters en las calles de la Ciudad de México, algunas empresas las quitaron porque se los estaban robando, pues imagínense con los drones lo que quisieran hacer la gente, que los amantes de lo ajeno. Lo veo muy viable en lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde pudieran haber una cierta infraestructura, por ejemplo, en edificios muy altos, en donde el repartidor se tiene que estacionar, imaginémonos Nueva York, en una calle pues donde no hay estacionamiento y tiene que subir al piso 90. Ahí están desarrollando cuestiones como, por ejemplo, la parte de arriba de los edificios, ponerle ciertos como lockers y entonces está recibiendo a través de drones ciertos paquetes que cumplen con las características, ¿no? Y otros equipos. Bueno, esto está todo potencializado con lo del e-commerce, con lo de la última milla, con lo que pasó en la pandemia, que todos empezamos a comprar a través de Internet. Y también estos otros que están muy interesantes, no es uno, son muchísimos. Está el Nuro, el KiwiBot, el Teleretail, el Amazon Scout, que son estos robotcitos chiquititos que van y te entregan las cosas. Por ejemplo, las empresas que entregan pizzas, ya hoy te pueden entregar pizzas a través de un carrito que se va moviendo por la calle y llega a tu puerta, te hace una llamada a tu celular y te dice que estoy aquí afuera con la pizza, se abre una puerta, saca la pizza. Todo esto es parte de la tecnología fascinante que vamos a vivir en el futuro en materia de última milla y distribución urbana. Pasamos a la siguiente. Y bueno, las marcas del futuro, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, las marcas tradicionales no son las que más apuestan en el tema del futuro, son marcas nuevas. Pasa en el tema de los vehículos autónomos. Tesla es el ejemplo más claro, es la marca de automóviles más valiosa del mundo. Hace no más de 10 años no valía ni la mitad de lo que valía Ford y apostaban lo mismo en innovación. Hoy Tesla supera en mucho a Ford en valor de empresa, es decir, el valor de esa empresa es mayor. No estamos hablando en ventas, no estamos hablando de lo que vale la empresa como tal, y también las empresas valen por lo que están haciendo a futuro y por sus patentes y por la innovación, ¿no? Y en el caso de los camiones de carga, bueno, pues ahí están estas dos, que es Tesla, que les comentaba yo acerca del Semi, lo están viendo ahí en la presentación, ese es el famoso Semi, pero hay otra empresa que se llama Nikola, curiosamente muy parecido por el Nikola Tesla, porque el Nikola viene de Nikola Tesla y Tesla también,
qué interesante que como que está funcionando en ese sentido las marcas, pero son competidores. Ellos tienen un camión que se llama el TRE, pero déjenme les platico que el TRE ya está circulando en Estados Unidos. El SEMI no ha encontrado todavía una línea de producción en masa. El TRE ya se vende a empresas de transporte. De hecho, hay un transportista que conozco de Guadalajara que tiene una empresa en San Diego y me enseñó el otro día ya su primer TRE. Entonces ya está muy avanzado esto. Y en ese sentido, las otras marcas, las marcas de camiones, se están aliando más bien con empresas de conducción autónoma, de electromovilidad, para empezar a diseñar algún producto más sencillo. Se están haciendo fusiones. Kenworth hizo una con Toyota, una empresa muy importante que se llama Aurora, está haciéndolo con Daimler, también lo está haciendo con Packard el tema de Kenworth, lo está haciendo con Freightliner. Es decir, están encontrando la manera. Lo que sí es que todos están haciendo algo en el sentido de electromovilidad y en el sentido de conducción autónoma. Pero los verdaderos jugadores que están funcionando hoy son el caso de Tesla y el caso de Nikola. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya casi acabamos, vamos a ver cómo andamos de tiempo. ¿Cuáles son las expectativas del futuro con las flotas? Me gustaría platicarles más acerca de esto y más de equipos. Si tenemos la oportunidad en otros webinars, les platicaría de casos específicos, de camiones específicos, de cómo se hace el platooning. La idea era aquí hablar de todo en un solo webinar, pero vamos a hablar de la utilidad. ¿Para qué vamos al futuro? ¿Cuál es la ventaja del futuro? Si tú te pones a ver en el pasado, cómo en el transporte, yo les platicaba acerca de la rueda, de las carretas, de los animales, pues en algo hicimos bien al invertir en tecnología y tener los equipos que tenemos hoy. Hoy somos más productivos, hoy generamos mucho más movilidad que lo que hubiéramos, no dependeríamos de animales que técnicamente pues, se mueren, se enferman. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro cuando platiquemos de este tema? Pues vamos a hablar de que las flotas del futuro son más ecológicas. Eso es, aunque, ¿qué me dicen? Los motores van siendo más ecológicos porque van teniendo normas y estándares que van más en ese sentido. Hay una cosa que se llama la EPA, por ejemplo, y hay otra cosa que se llama el Euro. La EPA es la que funciona aquí en Norteamérica, que son los estándares normativos para hacer motores más ecológicos, con menores emisiones, y en el caso de Europa se llaman los euros y van generando generaciones de motores, que el Euro 6, que el EPA 5, así funciona, ¿no? Son más ecológicos. En el futuro buscamos tener menos accidentes, sí. Entre más tecnología, menos accidentes, vamos a tener más control sobre las unidades, hasta el mismo tema de los frenos ABS, las bolsas de aire, todo eso han ayudado mucho a evitar accidentes o que sean menos catastróficos. Más productividad, lo que yo les platicaba, el famoso uptime, que es el camión a lo mejor va a llegar y se va a reparar mucho más rápido, no va a estar ahí parado esperando a que el mecánico lo atienda. Todo eso le va a generar ventajas a la flota y a la productividad de la flota. Menor y mejor mantenimiento, por supuesto que sí. Van a ser los camiones más caros, pero van a requerir menos mantenimiento. Es un paradigma y también no le conviene a muchos porque muchas veces el negocio de los camiones de carga no está en función de vender los camiones, sino en vender las refacciones. O sea, ahí está interesante cómo vamos a abordar ese tema en el futuro. Van a tener menores costos de operación, efectivamente, va a ser mucho menos costoso operar una flota en el futuro, pero como se los dije, y aquí lo pongo aquí abajo, pero más caras. Es decir, vamos a tener que invertir más de inicio. Los camiones van a ser más caros, pero van a costar menos en el tiempo. Los camiones van a costar más caros, pero van a requerir menos mantenimiento. Van a ser menos proclives a un accidente. Eso va a generar que tengan mucho más uptime, ¿no? Más productividad, más desempeño, más rendimiento. Pasamos a la siguiente. Y bueno, las conclusiones, ¿no? El futuro ya es el 2030. Hoy estamos en el 2022. Probablemente a la vista de las carreteras en México no haya ninguna diferencia de la noche a la mañana, porque además la tecnología que está en un camión está dentro de un cofre, está dentro de una carrocería. No lo vas a ver a ciencia cierta. Es como la tecnología de las llantas. Las llantas han crecido muchísimo tecnológicamente, pero si tú ves una llanta de hace 15 años a una llanta de ahora, las ves igual, pero la tecnología que tienen adentro es totalmente distinta. Entonces es muy difícil que uno lo vea, pero existe esa tecnología. En el 2030 vas a seguir viendo las carreteras casi igual como las ves el día de hoy, los camiones a lo mejor un poco más modernos,
pero lo que va a estar allá adentro es lo que no se ve y lo que sí realmente va a hacer la diferencia. Las flotas sí o sí serán la punta de lanza de las nuevas innovaciones tecnológicas. Tiene mucho que ver el futuro del transporte por cómo se hace. No hablé hoy de logística. A lo mejor en un webinar posterior voy a platicar acerca de logística y el futuro de la logística, que son los procesos de, pues técnicamente almacenamiento, distribución, transporte, que conjuntos pueden hacer algo, pues técnicamente un intangible fantástico, que es lo que hoy vivimos casi casi cuando queremos consumir cualquier tipo de producto. El futuro de las flotas depende mucho de factores de innovación, no nada más del vehículo. Vemos infraestructura alterna, lo que les platicaba, talleres digitales, mecánicos robots, telemetría, etcétera, etcétera. Pero ya no necesitamos a los operadores. ¿Cuántos años va a ser la curva de aprendizaje? Y si realmente algún día encontramos la teletransportación y ponemos un producto en un dispositivo y aparece en otro, ¿estamos listos para un futuro? ¿Estamos listos? No sé. En fin, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias, espero no haberme pasado mucho del tiempo, trato de hacerlo de 40 minutitos y bueno, les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, estoy aquí a sus órdenes. Ya tenemos ahí a Jenny. Gracias, Clemente. Interesantísimo. Yo estaba prendidísima del webinar. La verdad es que hay varias preguntas en el chat. Muchos saludos también para Matehuala, San Luis Potosí, no tengo el gusto, nos están viendo y escuchando desde Matehuala. Pero yo, antes de empezar con las preguntas, quería platicarte, o más bien preguntarte, ¿qué tendría que pasar para que esto sucediera en México? ¿Qué factores? O sea, sé que es un tema económico, político, de infraestructura, de comercio, de qué tendría que pasar. ¿Cuál sería tu ideal de escenario? Porque si bien sabemos que la pandemia aceleró muchísimas cosas en 2 años, ¿qué tendría que pasar, exceptuando una pandemia, pero en algo positivo, para que todo esto pudiera ser una realidad en México, o a lo mejor solamente algunas de las cosas, no todas, pero un escenario ideal para ti, ¿cuál sería? Mira, tenemos que Es tu, es referirnos tu, a es tu carta un, a Santa Claus. muy bien, tenemos que referirnos a algo muy sencillo, es todo esto, toda esta tecnología, eh, voy a empezar así. Un camión para un transportista tiene que ser una máquina, es una máquina, y la máquina se usa para hacer un negocio. Entonces, en la medida de que toda esta tecnología, todos estos negocios sean rentables, y estoy hablando de rentabilidad económica de un negocio, si invertir en todo esto dentro de un negocio te genera ventajas competitivas, ahorros significativos, y tus ventas van muy bien, y a la hora de que tú haces tu balance de resultados dices, invertí todo esto y gané todo esto, y los números son negros, entonces sí, en México sí estamos para eso. Son dos sentidos. Otra es el negocio, que es el que estoy diciendo ahorita. Si es negocio, sí va a ser. Y dos, si hay la infraestructura, sí va a ser. Por ejemplo, hoy en México acabamos de nacer en el tema de la tecnología 5G. Es decir, eh, cosas que son básicas en otro país para que pueda funcionar el platooning, la telemetría, pues aquí tiene que existir. Si las carreteras tienen las condiciones para hacer ciertas cuestiones, pues entonces sí. Entonces, uno es el negocio y dos es la infraestructura. Si esas dos cosas pasan, si tú inviertes en este tipo de tecnología para que el transporte del futuro sea rentable económicamente y además tienes en dónde ponerlo porque hay que hacer la infraestructura para hacerlo, pues entonces sí se va a dar en México. En la medida en la que no tengamos infraestructura y que no tengamos y que sea muy caro a comparación de lo que se cobra, va a ser muy difícil. Y el ejemplo muy claro es Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene el diésel más caro que nosotros, pero ellos tienen rendimientos mayores en el tema del transporte. Es decir, no importa que nosotros estemos pagando diésel un poco más barato que en Estados Unidos, es mejor negocio hacer transportes en Estados Unidos porque estás cobrando por kilómetro más dinero que lo que cobras en México, ¿no? Ok. Y tocando el tema de lo que estabas hablando del diésel y del biodiesel, algo que me llamó mucho la atención es que decías que en algún momento a lo mejor se iba a perder porque no hay un interés real, vamos a decir, el tema de sustentabilidad pues sí, y ecología.
¿qué tendría que pasar también en eso y por qué tendría que ser ya un tema de agenda prioritario para el tema del transporte de carga? Lo que pasa es que son muchos escalones para llegar a lo que es óptimo, que es lo que yo les comentaba, que era la electromovilidad. Y todos estos escalones que vienen siendo el gas natural, el biodiesel, etcétera, etcétera, no tienen no hay muchos inversionistas que crean en esto porque saben que es muy temporal. Entonces, tú no vas a ver en las bombas, de estaciones de combustible, una bomba que diga biodiesel. Si no lo estamos viendo ahorita, no lo vamos a ver en 5 o 10 años, que ya vamos a pasar a otras tecnologías. Eh, pasa que la tecnología, hay veces que está ahí y no la ocupamos, pero no quiere decir que no haya sido buena, sino que no encontró su momento de aplicación. Antes de que existieran las tabletas que hoy usamos mucho, y yo recuerdo que hace 20 años la misma compañía Apple había desarrollado una que fue un fracaso. Y fue un fracaso porque no estaba listo el mercado para eso. Entonces, muchos combustibles alternos son buenos, pero no están ya en una posición de que sean interesantes para un mercado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el biodiesel, que sí eh, no generó ninguna expectativa y probablemente en un futuro el biodiesel se ocupe más en otro tipo de flotas, si es que existe la oferta. Si yo quisiera tener una flotilla ecológica, pues requeriría que toda mi proveeduría en combustibles me pudiera dar esa certeza y hoy no la hacen los grupos gasolineros. Ok. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar con las preguntas que tenemos en el chat. Luz Hernández nos pregunta, ¿para cuándo crees que México adaptará este tipo de tecnología? Era una plática que tuvimos hace rato sobre el gap que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves tú, máster, en el transporte en el Yo creo, país? yo creo que estamos así, a ojo buen cubero, que estamos a un metro cruzando la frontera. En materia de infraestructura andamos como por los 15 años. Pero no en todo, ¿eh? En otras estamos más lejos, en otras infraestructuras estamos más lejos. Lo vemos en los aeropuertos. En México, para aplicar tecnologías de estas características, no la vamos a poder aplicar en todo el país. Me estoy imaginando, por ejemplo, la 57, que es la que conecta México con Laredo, que es la vía de mayor flujo comercial que existe, pues a lo mejor ahí sí tendríamos la capacidad de generar una infraestructura para que exista en un futuro conducción autónoma, dotarla de estaciones de gas natural y hasta de electrolineras, como le llaman ahora. Ahí sí. Yo no veo que en un momento dado en el sur, en donde hay poca actividad económica de alto impacto, podamos dotar de electrolineras por si llegas con un camión eléctrico. Primero vamos a empezar con la parte que está más pegada a los Estados Unidos. Entonces, yo considero que alguna parte del país dentro de 10 y 15 años vamos a poder tener algunas similitudes con el país que tiene la punta de lanza en este tema, que es Estados Unidos, no porque sea nuestro vecino, sino porque ellos desarrollan la tecnología. Me decían el otro día en Indianápolis que ya hay empresas en Laredo comprando estaciones de electrolineras porque ya están haciendo alguna distribución, alguna carga ya de esas características. Entonces, la frontera y la parte norte del país estará dentro de 10 y 15 años adoptando algunas de estas tecnologías y el resto del país tardará entre 35 y 40. Ouch. Ok, entonces un poco apegado a esto, Iván Terán nos pregunta, ¿estas flotas son buena idea para todos los países? Y un poco viene ligado a esto en que serán ciertos, a lo mejor países que tengan la infraestructura adecuada y el tema del comercio o el ecosistema adecuado, pero en el país, o sea, yo lo voy a aterrizar un poquito al país, pues sí tendríamos que tener em, estas flotas para ciertas rutas. Sí, y además las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, hemos hablado de que hay mucha escasez de operadores en Norteamérica, hemos hablado que hay mucha escasez de operadores en Europa, pero, por ejemplo, nadie habla de escasez de operadores en la India. ¿Me explico? O en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, que los pakistaníes mueren por manejar camiones en Dubái, aunque digo, también hace mucho calor, pero ya están acostumbrados a eso. Ahí, en los lugares en donde no se necesita conducción autónoma porque hay recursos humanos, hay operadores, no tienes ese problema. China es un ejemplo. China no tiene problemas de operadores. China tiene suficientes operadores para la carga que tiene, muchísima.
y eso quiere decir que a lo mejor ellos no estén tan necesitados de que los camiones se manejen solos o que existe el platooning. Entonces, no todos los países requieren esto. Los países que tengan menos operadores van a adaptar primero el platooning y la conducción autónoma. Eso sí queda muy claro. Será Canadá, será Estados Unidos, será Alemania, será Inglaterra, será Francia, pero más otros países tendríamos que esperar mucho más tiempo. Perfecto. Y por último tenemos a Luz Hernández nuevamente. Dice, ¿qué es más viable que pase en México, el platooning o la conducción autónoma? Eh, el platooning, pero en rutas muy específicas. Yo veo la 57 es más un corredor perfecto para hacer un test de platooning. Son carreteras relativamente rectas, son cortas las distancias, a final de cuentas podrías hacer algunos cambios de operador en un momento dado. No hay trenes, no compites contra el tren casi en esa zona. Ahora sí que quieren hacer una vía T-MEC que quiere entrar por el paso, pero ya se están moviendo un poquito más a lo que es las cruces Nuevo México, pero yo creo que esa es la opción ahorita a futuro. El problema de la conducción autónoma requeriría de que tuviéramos blindada muchas de las partes. Yo veo muy difícil que hoy me vaya a dormir dándole la despedida a un camión de la empresa diciéndole, ahí nos vemos, amaneces en Puebla y al otro día que haya llegado el camión a Puebla y esté afuera esperando a ver cómo meterlo a descargar, que también son muchas dudas las que tenemos todavía en materia de si saben hacer maniobras o no, pero yo veo primero un platooning que a través de una tecnología Wi-Fi, no en 4 camiones, estoy hablando de 2, así como los fulls, que nosotros llamamos doble remolque, están enganchados por un dolly. ¿Cuál es el problema de que 2 camiones o 2 remolques estén enganchados por un Wi-Fi? Suena en serio de locos, pero así como tú ves un remolque, otro remolque y el dolly que los junta, aquí lo único que estás omitiendo es el dolly. Bueno, obviamente tienes que tener un camión con una unidad motriz para que se mueva el segundo, pero que estén conectados inalámbricamente a través de una red Wi-Fi y que sea igual de segura que un dolly, pues a lo mejor creo que la red Wi-Fi puede ser hasta más segura que un dolly porque los tienen por ahí hechizos y chafas, ¿no? Por ahí fallan y ahí es donde están los accidentes. Entonces yo creo que el platooning iría primero. Es como temas de invisibilidad cuando lo veamos, serán como, sí, autos que van pegados y van unidos a través de una carga que solo es una señal, ¿no? Exactamente. Todo el mundo tenemos un celular hoy, pero recuerda hace 20 años lo difícil que era tenerlo. Yo no veo difícil que en un momento dado perdamos esa capacidad de asombro cuando veamos 2 camiones pegados y el de atrás no tenga ningún conductor. Y bueno, es interesante, hay que ver si la hacemos en eso. Muchas gracias, Clemente. Pues por eso vamos a guardar este webinar para que en unos años, digamos, lo hablamos en Voces Sodexo. Sí, Me lo parece que ya subimos, no tenemos. lo subimos luego al canal de YouTube de ahí de transporte.mx. De hecho, muchos van a estarlo viendo por aquí. Y espero yo que en 5 años, cuando vuelvan a ver el video, digan, pues qué obsoleto está el video, ¿no? Así es. Esperemos que sí y que sea una realidad. Muy Muchísimas bien, pues gracias, Clemente, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima edición de Voces Odexo y que tengan un excelente miércoles. Hasta luego.